ya tenemos al entrevistado, vamos Está a preparado, ¿eh? saludarlo. ¿Lo puedo saludar? ¿Lo puedo saludar? ¿Ya lo puedo saludar? Vos decime, ¿eh? No, no me retes. Ahora sí. Estamos, Está estamos, estamos, Diego Ariel estamos. Ahí Esteves con estamos. nosotros. Él es periodista deportivo, es escritor, autor, un poco de historiador también y más que nada un colega. Lo vamos a saludar. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen lunes para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo Todo bien en por acá. orden. Todo bien, todo Volviendo a hacer bien. lo que nos gusta después de un parate por COVID, 2 semanas estuvimos ahí tratando de aislarnos, recuperarnos, ya estamos bien. Y recién decíamos que, bueno, la fecha que nos convoca y que justamente te convoca a vos es la efeméride del 12 de abril del 2010, en la que Palermo se convertía en el máximo goleador de la historia de Boca. Yo quiero preguntarte, como para arrancar, ¿qué recuerdo tenés de ese día? ¿Qué hacías vos ese 12 de abril? Mirá, fue hace bastante, ¿no? Fue hace 11 11 años. años. Ya, Eh, ya le jugaste una difícil de arranque. En el medio, no me acuerdo exacto, sí, estaba mirando el partido de Boca, obviamente. Eh, Era un año de una mala campaña de Boca, el torneo clausura 2010. Después de que Boca gana el torneo de 2008, el Apertura, empezaron unos años bastante difíciles, ¿no? El 2009, el 2010, la primera mitad de 2011, y bueno, y Boca estaba en el medio de ese tsunami futbolístico. Pero bueno, justo en ese momento, Palermo, que ya estaba entrando en la etapa final de su carrera, se empezaba a arrimar cada vez más a Roberto Cherro, después de algunas polémicas que había habido por algunos goles que no le habían sido contados precisamente a Cherro y a Barallo, Ujú. goles en otras oficiales que hoy en día son ampliamente reconocidas y contadas, pero que en aquel momento, estamos hablando de hace 11 años, quizás Sí. por ahí la información no estaba tan extendida, tan conocida y Claro. se cuestionaba la legitimidad de algunas copas, ¿no? Hoy, por suerte, hemos superado eso y bueno, y Palermo lo había igualado a Cherro en el partido anterior de Boca, un 4-4 con Vélez, había convertido el gol que lo había dejado igualado con la misma cantidad de goles, ¿no? Y bueno, y en el partido siguiente con Arsenal de Sarandí, Boca, ya les digo, Boca venía con una campaña irregular, ustedes se acuerdan, eh, Ujú. y, y Palermo mete esos dos goles, el primero, bueno, el polémico, ¿no? Se sabía que había una relación muy tirante entre dos de los máximos ídolos de la historia de Boca y quedó reflejada en la, en el festejo, digamos, porque digamos que futbolísticamente no se tradujo porque Román tranquilamente podría haber definido él Total. y prefirió dejarle el gol a Martín, ¿no? Después, bueno, en el festejo Martín esperaba quizás el abrazo de Román. Después Román dio una justificación de por qué no había querido festejar atrás de esa tribuna. Algunos le creyeron, otros no le creyeron. Pero bueno, fue un momento, digamos, lindo, emotivo, y que después en el gol siguiente, el que convirtió en el segundo tiempo, Ujú. eh, los 20, ¿no? Que le sirvió para sacarle 2 de ventaja a Cherro. Ahí sí lo festejaron juntos, un poco fríamente, pero ya lo festejaron juntos. Pero bueno, fue algo realmente emotivo, histórico totalmente, en medio de una campaña bastante gris de Boca, ¿no? Pero bueno, que quedó el recuerdo por ese tema, ¿no? Por el no saludo entre los dos máximos ídolos, pero bueno, era realmente algo impensado, que uno veía que se estaba arrimando Palermo a la cantidad de goles que había convertido Cherro, parecía imposible en algún momento, pero bueno, con Martín la palabra imposible realmente quedó en desuso prácticamente, ¿no? Y si bien el promedio de Cherro sigue siendo, el de Cherro, el de Barallo y el de Tarasconi sigue siendo superior al de Palermo, ellos Ujú. jugaban en una época, en el fin del amateurismo y el principio del profesionalismo, en la cual la diferencia de los clubes grandes sobre los demás era más notoria que la que hay hoy en día, ¿no? Por lo Ujú. cual Claro. había goleadas, los clubes grandes ejercían una diferencia muy grande, más grande que la actual sobre los clubes chicos, y en ese contexto quizás era más sencillo convertir goles, en una época también en la cual los delanteros eran los encargados de conseguir la mayoría de los goles de los equipos, ¿no? Pero bueno, eh, no le quita mérito ni a Cherro, ni a Barallo, ni a Tarasconi. Y bueno, y Martín tiene el enorme mérito de haber convertido una cantidad inverosímil de goles para un delantero hoy en día, ¿no? 236 goles en 404 partidos con la camiseta de Boca nada más, ¿no? No, es Están una Sí, hablando, locura. sí. están están Sí, hablando es de un tipo absolutamente singular en la historia de Boca, ¿no? a Sin nosotros que duda. nos encantan los números, es un número significativo.
aunque como mencionabas, el hecho de la diferencia del promedio que tiene Cherro comparado con el de Martín, por ahí se aleja un poco. Eh, esto a modo de color y de consulta que tengo yo, similar a la dupla que generaron por ahí Martín y Román, ¿hay una que se asemeje a esa dupla? ¿Cherro tuvo un compañero, por así decirlo, que le facilite llegar a ese número? Sí, bueno, Robin. la dupla era Cherro Barallo, o sea, eran Mm, Ahí va. los compadres, digamos, ¿no? Ujú. También el Cherro con Tarasconi, aunque Tarasconi, bueno, arrancó jugando como puntero, después pasó a ser centrodelantero, pero Cherro Barallo era una dupla, inclusive fuera de la cancha, ¿no? Barallo siempre reconoce la influencia que tuvo Cherro. Barallo vino a Boca muy joven de La Plata, aunque ya había ujú. jugado un mundial, y siempre reconoce que para el Cherro fue fundamental en su carrera. Barallo tiene el promedio de gol más grande de la historia de Boca, 0,87. Tomá. 194 goles en Digno de 222 Messi. partidos. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y él dice que muchos de esos goles se los debió a la influencia, a la asistencia de Cherro, ¿no? Que al mismo tiempo Cherro también tenía una capacidad goleadora muy grande, ¿no? Los dos pateaban muy fuerte, Barallo quizás más fuerte todavía, por eso le decían cañoncito. Y Cherro, además de que gambeteaba muy bien, cabeceaba muy bien. Ahí va. O sea que nada, era una dupla espectacular. Se complementaban muy bien y aparte jugaron gran parte de su campaña juntos, porque Cherro estuvo en Boca entre 1926 y 1938 y Barallo entre 1931 y 1939. O sea que Eh, jugaron entre 1931 y 1938, 8 campañas completas juntos en la historia de Boca, ¿no? Y en una década, la del 30, que fue bastante fructífera para Boca, la primera profesional, en la claro, cual se claro. ganaron los campeonatos del 31, del 34, del 35, y bueno, y después vino Delfín Benítez Cáceres, que es Ujú. el otro delantero, un delantero paraguayo que formaron el trío de oro, ¿no? Y bueno, Sí. ya les digo, en un contexto en el cual la popularidad del fútbol había explotado, ya en la década del 20, pero bueno, después el profesionalismo más todavía, y bueno, y Boca tenía estos grandes equipos y estos enormes delanteros para consolidarse como el equipo más destacado de la década en ese momento, ¿no? Sin duda. Diego, Dale duro, Bruno. dale, gracias, Quito. Esto que vos decías, que quizá lo de Palermo era más meritorio, volviendo a la comparación de Palermo y Cherro, que porque Palermo estuvo en un fútbol más profesional, más asentado, en el que era más difícil, y también la cuestión de que cuando jugaba Cherro en la década del 30, los futbolistas argentinos hacían toda su carrera acá en el país, o sea, si uno le daba el nivel para jugar toda su vida en Boca, no tenía una motivación extra de irse a jugar a Europa o buscar otros lugares como hay ahora. Entonces, quizás Palermo, poniendo en una situación en la que hubiese jugado toda su carrera en Boca, hubiese todavía hecho más goles. Sí, probablemente, pero, o sea, es muy difícil comparar épocas, ¿no? Mm, Porque ¿quién nos asegura de que si Cherro, Barallo o Tarasconi hoy en día jugaran en los equipos de hoy, entrenados como se entrenan los jugadores hoy, alimentados como se alimentan los jugadores hoy, quizás, digo más, seguramente habrían sido igual de destacados que lo fueron en la década del 20 y del 30, ¿no? O Sí, sea claro. que un poco conviene por ahí devaluar o desmerecer la campaña que ellos hicieron en su momento. Eh, y además, si te pones a pensar, Palermo, con la camiseta de Boca, jugó casi 100 partidos más que Cherro. Palermo jugó Claro. 404 y Cherro 305. Y Barallo 222. O sea que sí. en esta época, bueno, también hay campeonatos quizá un poco más largos, hay más cantidad de partidos, hay Más Copa torneos. Libertadores, tal cual. Y bueno, y hay que tener en cuenta que Palermo no agarró la etapa en la cual estaba la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, en fin, un montón de competiciones que se fueron sumando con el tiempo y que hace que hoy los jugadores jueguen más cantidad de partidos que la que jugaban antes. Bueno, eso quizás se compense cuando un jugador se va al exterior en la actualidad y bueno, y deja de, efectivamente, Palermo tendría por quizás 300 goles si no se hubiera ido a jugar al exterior en el año 2001. Él faltó 3 años, Claro, después vuelve a mediados de 2004. O es sea verdad. que eso
3 años que faltó de la primera de Boca, podía haber convertido más goles, ¿no? Pero bueno, ya les digo, jugó más cantidad de partidos, había más torneos, y una cosa se compensa con otra, ¿no? Lo cual no merece a ninguno. Cada jugador en su época, con su reglamento, con su estilo de fútbol, con su entrenamiento, con su alimentación, etcétera, pero bueno, y todos son destacables y muy valorables en la historia de Boca y de cualquier otro club. Sin duda, Bueno, recién mencionabas, perdón Arte que te interrumpa, sí, sí, estamos sí, hablando sí. con Diego Esteves, él es periodista deportivo, nos cuenta un poco sobre la historia de Boca en este aniversario de una enjundia histórica, justamente, de Palermo, que se convirtió en el máximo goleador de Boca un 12 de abril. Hablábamos de la historia de Boca y si bien Palermo jugó mucho tiempo, lo cierto es que si lo sumamos desde 1997 hasta el 2000 y 2004, 2011, dan 10 años, redondeamos 10 años de actividad de Palermo y logró mucho en Boca. Ahora, en esos 10 años, ¿qué es Palermo en la historia de Boca que es muy rica y extensa también? Bueno, Palermo es, además de ser el máximo goleador, lo cual es un mérito inmenso, ¿no? Y haberlo logrado en esta época, más todavía. eh, Nada, es el prototipo, el arquetipo de un número 9, digamos, ¿no? Es lo que nos imaginamos cuando uno dice número 9. Hay muchos estilos de número 9. Hay número 9 quizás con más manejo, que se tiran más atrás, con mayor o menor capacidad goleadora. Ujú. Palermo es quizás el prototipo de lo que nosotros decimos, bueno, el que juega de 9, bueno, un grandote que juega metido en el área, que sabe cabecear, que se faja entre los centrales, pero aparte de todo eso, Palermo es una apariencia quizás un poco tosca al jugar la pelota, pero que después queda desmentida absolutamente no solo con la cantidad de goles que convirtió, sino la forma en que los convirtió. Palermo metió goles de todas las maneras posibles. Metió goles de cabeza, metió goles de media chilena, metió goles haciendo piruetas, cabeceando un día un rebote, un rechazo casi desde la mitad de la cancha, pateando desde atrás de la línea de mitad de cancha, con una rotura de ligamentos, eh, y además de todo eso, que ya de por sí lo transforman en un goleador único, eh, como decía Bianchi, el optimista del gol, el tipo tenía una moral y un temple para jugar al fútbol que era realmente envidiable. No se bajoneaba, no le importaba que le dijeran cosas. Él sabía que en cuanto tuviera una, podía hacer gol. Justamente del año 2010, hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. En un partido, creo que de este mismo torneo clausura 2010, en el cual superó a Cherro, un partido en la cancha Independiente, que estaban jugando Independiente y Boca, un partido que terminó ganando Boca 3-2, en el cual estaban jugando y en determinado momento entró un perro a la cancha, se metió un perrito. Entonces Sí, todo el hinchada Independiente empezó a gritar Palermo, Palermo, burlándose Sí, de Martín, lo ¿no? recuerdo. Yo estaba mirando el partido y dije, el error que acaban de cometer estos muchachos, terrible. porque le va a meter un gol. Era imposible que no le metiera un gol. Y se los hizo. Al rato, un error de Gavarini, que era arquero Independiente, y Palermo le metió el gol de cabeza. O sea, esa capacidad para superar la adversidad, para superar 2 roturas de ligamento, una en el tramo final de su carrera, para superar que haya ido a festejar un gol jugando para Villarreal, se le haya caído una pared encima, le haya fracturado, volvió. O sea, logró todo. O sea, él es el delantero más grande de la historia de Boca y uno de los delanteros más grandes de la historia del fútbol argentino, aún con todas sus limitaciones, lo cual lo engrandece más todavía. Porque siendo, qué sé yo, si sos Van Basten, si sos Ronaldo, bueno, tenés tu mérito, obviamente, pero venís con una cuota de talento natural que te facilita las cosas. Palermo no tenía ese Exactamente. talento natural, pero bueno, era una máquina de hacer goles de todas las maneras posibles. Así que Sí, de ahí un le radica detalle, su mérito más si todavía. me permitís, Diego, que es claro, es que lo estábamos hablando previo a hacer el programa, es que Palermo en sus primeros 3 años como profesional había marcado solo 3 goles. Posterior a eso, bueno, en Estudiantes logra sentarse un poco más, después llega a Boca, y para acompañar un poquito lo que decías respecto a la variedad de estilos de goles, de formas de conseguir el gol, tengo el dato preciso de 132 goles fueron de zurda, 36 de derecha, 68 de cabeza, gran cabeceador,
y 30 de penal. Bastante variedad, y no te estoy ni mencionando las chilenas, las piruetas, tacos, goles que son encima significativos, que se ven desde afuera y tienen mística, por así decirlo. Uno mientras lo iba viviendo no lo notaba, pero después va tomando su forma como mística, ¿no? Algo que te quería preguntar es, relacionado a esto, teniendo en cuenta un personaje tan importante para la historia de Boca, que marcó una época, ¿por qué le es tan difícil y cuánto falta para encontrar otro Palermo? Que hoy en día Boca tiene un 9 como Soldano que tiene un pobrísimo promedio de gol, que no es algo que acostumbre a los delanteros de Boca que suceda. Mismo viene desde hace poco, teniendo a Benedetto, que Benedetto fue el que mejor promedio de gol tuvo posterior a la era Palermo. ¿Está acostumbrado Boca a tener estos nubarrones de 9 y de goles? Sí, sí, sí. A ver, quizás los hinchas más jóvenes de Boca están por ahí demasiado acostumbrados a las mieles del éxito, ¿no? Claro. Pero los que tenemos unos años más, yo tengo 50 años, sabemos lo que es correr la coneja en serio, y no solamente con la falta de un goleador, sino con no ganar campeonatos, tener el club fundido. Sí. Hoy en día todo lo que reluce es oro, ha cambiado mucho. El fútbol, la entrada de la televisión, la potenciación de River y Boca a un extremo tan alto que lo aleja hasta lo alejan hasta de los otros tres grandes. Todo eso hace que nada, que muchos piensen que esto fue siempre así, pero eso no fue siempre así. Hubo épocas duras, hubo dos periodos sin salir campeón de 10 años, peleó el descenso una vez en el año 1949, se salvó en la última fecha, y después en la famosa década entre 1981 y 1992, Boca tocó fondo realmente, con una crisis económica terrible que empezó en 1982, después de que se fue Diego, a raíz de la compra de Diego, obviamente, y la situación económica del país, y tuvo un par de años, 82, 83, muy malos económicamente, hasta caer al fondo del abismo en 1984, el cual fue intervenido, tenía la cancha clausurada, prácticamente no tenía un plantel profesional, jugó con juveniles un montón de partidos, perdió 9-1 una amistosa con el Barcelona, y muy de a poquito, después de la intervención, con la gestión incomparable de Federico Pola como interventor, y después obviamente de Antonio Alegre y Carlos Heller, piloteando el barco ese remendado que estaba tratando de quedarse a flote, empezó de a poquito a asomar la cabeza, a empezar a meter buenas campañas nuevamente, pero bueno, digamos, bueno, me desvié un poco, ¿no? Pero sí, y en esa época obviamente de vez en cuando aparecía algún goleador, todavía nosotros tenemos un rencor bastante grande hacia él, pero en su momento cuando apareció Gareca, era un muy delantero y un jugador destacado que tenía destino de ídolo, ¿no? Bueno, después pasó lo que pasó, pero bueno, después hubo muchos otros jugadores, como Batistuta, el Gordo Rinaldi mismo, también fue un delantero muy importante en la época, Cabañas ni hablar, ¿no? Jugó poco, pero dejó un recuerdo grande. El Beto Márcico, que cuando vino a Boca ya no era 9, pero también quedó ahí en el corazón de la gente, hasta que, bueno, en determinado momento apareció Martín, y después de Martín, el más destacado, que creo que si se hubiera quedado más tiempo podría, no sé si haber igualado la misma cantidad de goles, pero sí dejar un recuerdo mucho más grato que el que dejó, que fue muy grato, que fue Darío Benedetto, un delantero excelente, con un promedio de gol altísimo, y con unas condiciones técnicas notables, ¿no? Pero después, bueno, digamos que en algún momento va a surgir otro delantero que deje huella, que marque una época, porque esto es una rueda constante que sigue girando y girando. Y digamos que hay que, de vez en cuando está bueno pasar un poco de hambre, pasar un poco de sequía, pasar una época en la que no se gane tanto, porque si no el hincha se pone demasiado exquisito y se empalaga un poco, ¿no? Sí. Porque si tu mayor frustración en estos momentos es haber perdido una final de Copa Libertadores con River, o no haber podido llegar a la final contra Palmeiras en esta última Copa Libertadores, bueno, digamos que estamos
en un escalón bastante más alto, porque las frustraciones de antes eran frustraciones en serio y frustraciones grandes. Había que bancarse 11 años sin salir campeón en Boca, estar con equipos flojos o con falta de figuras, como fue quizás en 1982, o hacer campañas malas en serio, como la del torneo 87-88, o la de la temporada 96-97. No todo fue oro siempre en la historia de Boca. O sea que de vez en cuando hay que recordar un poquito que uno puede pasar alguna mala época y bueno, para que eso mismo te dé la motivación para volver a ganar. Obviamente Boca siempre ha ganado en su historia y lo va a volver a hacer y va a volver a tener 9 destacados. No hay que perder la fe nunca. Bien. No sé si Tremendo. Brunito quería meter alguna pregunta más, si no, vos dirás, Rey, ¿eh? No, quería aprovechar ya que Diego también es un historiador del fútbol y que ha escrito libros sobre River, a pesar de que es hincha de Boca, como bien lo contó. Diego, ¿podrías hacer una comparación entre, sí, una especie de comparación obviamente, entre lo que fue Palermo por un lado y La Bruna por el otro, en el sentido de los superclásicos? Porque, si mal no me equivoco, creo que son los dos máximos goleadores del superclásico. Y eso también para el hincha es algo que queda en el recuerdo, ¿no? No solamente la cantidad de goles, sino ante el superclásico, ante el partido más importante, relucirse siempre hace que te deje un recuerdo todavía más grato. Sí, tal cual, obviamente. En el caso de La Bruna, bueno, él es para mí el máximo ídolo y símbolo de la historia de River, no solamente por lo que fue como jugador, la cantidad de años que jugó entre 1939 y 1959, ganó cualquier cantidad de títulos, ¿no? Empezando en 1941 y el último en 1957, ganó tricampeonatos, y bueno, y además de estar muy identificado con River, haber jugado profesionalmente en primera únicamente con la banda roja, después lo que fue como técnico, ¿no? Sobre todo porque él estuvo por primera vez en 1963, después en el 69, 70, pero sobre todo lo que marcó a fuego la relación de la Bruna con la gente fue el campeonato el bicampeonato de 1975, que terminó con 18 años De sequía. de amargura para arriba, de sequía, exactamente. Bueno, y después de ahí, lo único que le faltó quizás fue no haber ganado la Copa Libertadores de América. Fue digamos, el punto débil que le quedó, pero bueno, era otra época también. Tuvo varias frustraciones, jugó unas cuantas, perdió una final en 1976 con Cruzeiro, pero en esa época la Copa Libertadores la jugaban el campeón y su campeón, ¿no? Era una estructura Claro. completamente diferente, pero bueno, él es un símbolo de River, como jugador fue extraordinario, incomparable, destacado de la selección también, o sea, un extraordinario deportista, técnico y símbolo de River, obviamente. O sea que, y encima, bueno, obviamente es el máximo goleador del Superclásico, con lo cual, ¿qué puede pedir más el hincha de River en esa idolatría con la Bruna, ¿no? Obviamente. Y después, bueno, Palermo, la campaña de Palermo Boca la conocemos, la sabemos, hablamos de ella. Como técnico todavía no tuvo la oportunidad de dirigir a Boca, quizás la tenga en el futuro, no lo sabemos, pero nada, también, obviamente, Palermo ha convertido goles a todos y a River también, muchísimo, de todas las maneras, de todos los colores, en partidos importantísimos, en su último superclásico, era un tipo realmente tocado por la varita mágica, ¿no? O sea que la importancia de ambos en la historia de sus respectivos clubes, como goleadores y como símbolos, es magnífica. Ahí también lo compartimos. Perfecto. Bueno, recordamos a la gente que estamos hablando con Diego Ariel Esteves, nos contaba un poco la historia de Boca y para ir despidiéndolo, no vamos a hacer la maldad de preguntarle a quién prefiere, porque es como que te pregunten qué prefería, a tu mamá o a tu papá, no lo vamos a hacer Claro. elegir entre Sí, Riquelme sí, y sí, sí, sí. Palermo, pero yo le quiero hacer una pregunta puntual, como hincha de Boca, acá me saco un poco el traje de periodista. No lo tenía puesto, ¿eh? No me pegue, no me pegue, que vengo mal, el fin de me tiene mal. Le quiero preguntar porque, a ver, se dice, se habla, y yo creo que es cierto, de que Tevez es el último ídolo de Boca, ¿no? ¿A qué referencia el último ídolo? El último de una camada que ganó absolutamente todo lo que se disputó. Y también tiene una gran identificación con el club Tevez, un sentido de pertenencia muy grande. Mi pregunta es, ¿se perdió este sentido de pertenencia con la globalización del fútbol, con la facilidad que tienen los jugadores hoy para irse a otro país?
No tanto, porque tenés un montón de casos de jugadores, y no solamente en Boca, que si bien obviamente hoy en día irse a jugar al exterior para los jugadores más destacados es algo común y corriente, el Ujú. jugador que realmente está identificado con su club vuelve, ¿no? Y por ahí nos referimos a los dos más grandes, a Boca, a River o a los otros grandes, y hay muchos jugadores que han vuelto. Que han tenido una campaña buena en Europa para salir un poco de Boca River, el caso de Milito en Independiente, de Diego Milito, Sí. un tipo que fue de Racing que no me acuerdo exactamente en qué año se fue, pero bueno, había salido campeón en 2001, volvió consagrado, habiendo ganado la Liga Italiana, la Copa de Italia, la Champions, habiendo sido figura en la final de la Champions de 2010 justamente, contra el Bayern Múnich, metiendo los 2 goles, ganando el Mundial de Clubes y volvió a salir campeón con Racing en 2014, después pasó a ser manager, bueno, después hubo algo extraño, hay un conflicto, una salida medio abrupta, pero el jugador que realmente está identificado con su club, y hay muchos casos, muchos casos, inclusive de clubes más chicos, qué sé yo, pienso en Lautaro Acosta y José San en Lanús, en Sí. Sanguinetti en Banfield, el mismo ahora dirigiendo también. Es cierto. Hay Marco Rubén en Rosario Central, Maxi Rodríguez en Newell's. Se puede tranquilamente. Y te estoy hablando de jugadores que han jugado en el exterior o que se han ido a otros clubes, que no hicieron toda su campaña en esos clubes. Lo que sí ya es muy difícil de ver es jugadores que jueguen toda la vida con la misma camiseta, como Claro, Bocini, de corrido, Ratín, sí, sí, sí. Merlo, exactamente, eso es más difícil. Pero digamos como que cambió la forma, ¿no? Pero la idolatría se puede mantener igual, sí, sí. Y se ve en muchos clubes. Es más, hoy en día es más difícil que un jugador que está muy identificado con un club juegue en el clásico rival. Antes Ujú. quizás pasaba un poco más, pero hoy en día no. O sea Es que esa cierto. identificación, a pesar de las transferencias, se puede mantener tranquilamente. Es cierto. No, Hay, hay, me hay quedo tranquilo muchos, sí. entonces. Las redes No, no, sociales me quedo creo que juegan tranquilo. mucho a favor de eso. ¿No? Es Y sí. un paradigma raro el hecho de que suceda de ver a algún jugador identificado con Boca después en River. Eso sucedía mucho en esa situación y viceversa en tiempos anteriores. Tremendo, Eh, ¿eh? Me gustó mucho la sí, nota. totalmente. Muy bueno. Llevado de todos lados. Me quedo muy tranquilo con esto que me dice, con el sentido de pertenencia que no se pierde, porque viste que ante los flashes o los espejitos de colores, uno queda lejos de los jugadores, más ahora, ¿no? Hablo del hincha terrenal. Y bueno, me gustaría ver, para cerrar, nosotros después de esto vamos al ping pong para despedirlo a Diego. Vamos ¿Me a quedó algo ping-pong. en el Dale. tintero? Algo que quieras, que no hayamos preguntado, que quieras decir, algo que quieras. Estos 30 segundos, este minuto es tuyo, Diego. Bueno, no. Agradecerles por la entrevista. La pasé muy bien, muy linda la charla. Y bueno, y nada, y mostrarle la tapa del último libro, a ver si se ve, que es Boca A ver Locura. ahí. Perfecto, Un poquito sí, más sí. atrás. Ah, Ahí. hermoso. Boca locura. Boca Locura, que bueno, lamentablemente ya está desactualizado porque salió en noviembre de 2020 y Sí. un tiempito después, a principios de este año, Boca ganó la Copa Diego Maradona. Así que de las 70 estrellas en el libro hay 69, pero bueno, si en algún momento se reedita, incluiremos obviamente la Copa Maradona y esperemos que alguna más. Y Estás estarás acá actualizando para. bastante seguido, ¿eh? Sí, sí, por suerte sí. Por suerte sí. La verdad que lo que tiene Boca es que obviamente ha tenido, como ya dijimos, algún periodo de sequía a lo largo de la historia, pero es un equipo que gana bastante parejito. Están muy bien cubiertas todas las décadas. Boca es el único equipo que a partir de su primer título ganado siempre ganó al menos un título por década. O sea que no, Boca ganó el primer título en 1919 y a partir de ahí siempre en todas las décadas Boca ganó al menos un título. Aún en sus décadas más complicadas, como fueron la de 1950 y 1980, que ganó un título en cada una. Y después, bueno, hubo Excelente, otras que rebosaron de campeonatos y de copas, ¿no? Pero obvio. está bastante bien distribuida los éxitos en la historia de Boca, por suerte. Bueno, Antes esperamos que de si que hay una continúes, reedición, esperamos Nicky, que si hay una le reedición que comentamos a venga. la gente Sí, 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 dale de duro. que para seguir a Diego y, bueno, ver las ediciones de los libros que tiene y demás, dejamos las redes en los comentarios de Twitch, en el chat, pueden ir viéndolo.
Y desde mi parte le agradezco y que cierre Nicky de la mejor manera con este notón. No, bueno, excelente. Y esperamos que si hay una reedición del libro, que seguramente la hará, que venga a compartirlo. A ver si la pandemia afloja y que venga a compartirlo en el estudio. Un gusto, Diego. Muchas gracias por el tiempo. Nosotros vamos con el ping-pong. Seguimos en @555. Gracias, Diego. Un abrazo, chicos, hasta luego.